Continuar con la resolución de estos ejercicios eh, basados en artículos, a partir de artículos de oceanografía. Habíamos visto hasta la pregunta número 13. Y vamos a ver ahora un bloque de preguntas que giran en torno a esta tabla. Esta tabla está cogida de un artículo donde se evalúan variables de tipo físico-químico y después de abundancia de ciertas especies que están aquí, aparecen aquí. En definitiva, variables cuantitativas. 18 variables cuantitativas. Y se realiza esta tabla esta matriz que se denomina de correlaciones. Es una matriz de correlaciones que evalúa la correlación, en este caso de Pearson. Hay diferentes correlaciones, pero la más usual es la correlación de Pearson entre todas las variables, las 18 variables con las 18 variables. Fijaos que no aparece la 18, ya veréis por qué. Fijaros que salinidad, que la numera con el 1, pues ya no me pone en la correlación. Acordaos que la correlación es una medida que evalúa la cantidad de relación, si es que la hay de forma significativa, ya hablaremos, entre dos variables cuantitativas. Y es un valor que va de -1 más 1, pasando por el 0. Cuanto más lejos del 0, más correlación hay. Lo que ocurre es que se distingue entre una correlación positiva y una correlación negativa. Una correlación positiva es una relación directa, valores grandes para los diferentes individuos, valores grandes de una variable van asociados con valores grandes de la otra, y valores pequeños de una van asociados con valores pequeños de la otra. En cambio, una correlación negativa es una correlación que cada individuo tiene valores grandes de una variable con pequeños de la otra, o pequeños de la una con grandes de la otra. O sea, una relación inversa que decimos. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí tenemos, obviamente, la correlación de cada variable con ella misma es 1, por eso no aparece en la diagonal principal valores, no aparece el 1, y por eso tampoco aparece la columna 18, que solo aparecería el 1 de la correlación de la variable TA con la variable TA, que es la 18ª. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero esto, a veces lo veréis, un 1 aquí, pero no tiene mucho sentido que se ponga. Por otro lado, hay esta zona de aquí muchas veces no se escribe, a veces se escribe también, pero es contaminación numérica, porque es justo exactamente la imagen especular de esta de aquí. Obviamente, la correlación entre la materia orgánica y la salinidad es la misma que la de la salinidad con la materia orgánica. O sea, si tuviéramos que poner un valor, pondríamos menos 0,62. Y así sucesivamente. Por tanto, no aparece este lado de la correlación. Pues bien, ya veréis además una peculiaridad que no lo dice porque es curioso que no lo diga, pero porque ya se entiende que es así, que como podéis ver hay hay algunas que están en negrilla y otras que no. ¿Cuáles son las que están en negrita? Las significativas, las que son estadísticamente significativas. En las tablas lo veréis marcado de formas diferentes, las significativas. A veces veréis un asterisco, indica que es significativa, y veréis asterisco, pues, indica que la correlación es que el p-valor es inferior a 0,05. Bien, y a veces también aparecerá, veréis, dos asteriscos, un asterisco, dos asteriscos, tres asteriscos,
dependiendo de si el p-valor es menor de 0,05, menor de 0,01 e incluso 3 asteriscos menor que 0,001. Bien, estos son diferentes estrategias. Lo que importa es si es menor de 0,05 o no. La significación normalmente la damos en esta frontera. Bien, como podéis ver, los valores en negrilla son los valores más grandes. Y esto es porque estamos trabajando con el mismo tamaño de muestra. O sea, el que 0,5 sea significativo y 0,4 no, es si el tamaño de muestra es equivalente. Pero podría ser 0,4 en un estudio, 0,4 significativo y 0,5 no. Dependería del tamaño de muestra que tuviéramos. En todo caso, aquí, como el estudio está basado con el mismo tamaño de muestra, pues como podéis ver, las que no están en negrita son correlaciones más bajas que las que están en negrita. Bien, la pregunta del punto, todo esto nos sirve para contestar a todas las preguntas. ¿Cuál es la correlación mayor en esta tabla? Bueno, pues la correlación mayor puede ser o positiva o negativa. Correlación mayor quiere decir la que está más alejada del cero. ¿Vale? Si os dais cuenta, tenemos una menos 0,90 aquí, que es muy grande, menos 0,93. Si vamos mirando las de negrilla, que serán las que serán una correlación mayor, porque ya hemos dicho que el tamaño de muestra es el mismo y por lo tanto cuanto mayor, cuanto más alejada del cero, más posibilidades de que sea significativo. Si os dais cuenta, tenemos dos 0,99, ¿veis? Esta de aquí y esta de aquí. Por lo tanto, la correlación mayor sería 0,99 y se daría en dos casos. La correlación entre la variable AO, que es la 12, y la variable 11, que es la LZ, y por otro lado la correlación que hay entre TA y la 10, que es NV. 0,99 es la más alta correlación que hay, por lo tanto sería la mayor. Si hubiera sido menos 0,99, también, mayor, un número ya sabemos que es mayor cuanto en la recta real está más a la derecha. Pero aquí el concepto de mayor es el valor absoluto de la correlación, o sea, lo alejado que está del cero. O sea, una correlación de menos 0,80 es mayor que una correlación de 0,70. Menos 0,80 mayor que 0,70. Muy bien. Y ahora veis que hay toda una serie de preguntas que vamos a mirar de hacer en este vídeo en torno a la tabla 14. Dice en la tabla anterior, ¿cuál es la correlación entre la variable t y la salinidad? T y salinidad, menos 0,93. ¿Es estadísticamente significativa? Sí, porque está marcada en negrilla. O sea, el p-valor debe ser menor de 0,05. Y dicho en términos de intervalo de confianza, acordaos que el intervalo de confianza en una correlación, si la hipótesis nula es que la correlación poblacional es cero, la hipótesis nula siempre es lo que podemos decir antes de hacer nada. Si la hipótesis nula me dice que la correlación poblacional es cero, el intervalo de confianza, si es significativa, si el p-valor me ha dado inferior a 0,05, que es lo que ha pasado aquí, con esta, al marcármelo en negrilla es porque el p-valor es inferior a 0,05, un intervalo de confianza del 95% no contendría el cero y por lo tanto no contendría zona negativa y zona positiva. Por lo tanto, es estadísticamente significativa. El p-valor será menor de 0,05 y el intervalo de confianza no contendrá al cero y por lo tanto será inviable o muy poco probable, muy poquito probable que el cero a nivel poblacional estuviera presente y por lo tanto que la población tuviera una correlación de cero. Pensad que siempre estamos diciendo cosas muestrales. En nuestros estudios manejamos muestras, no poblaciones, pero queremos decir cosas de poblaciones. 16. En la tabla de la pregunta 14
¿es posible que un intervalo de confianza del 95% de la correlación entre MC y NE sea menos 0,30 menos 0,10? Vamos a ver. MC está aquí y NE. NE es la 4. Pues entre MC 13 y la 4. Menos 0,20. Pues perfectamente. No, perfecto no. Lo estaba diciendo mal. No, no puede ser. No puede ser. Primero, ¿por qué he dicho perfectamente? Porque el 0,20 está en medio. Esto ya veremos en otras preguntas, que es importante. El intervalo de confianza de una correlación se construye, bueno, todo intervalo de confianza de un valor, de una estimación poblacional, se construye mediante el valor que he calculado a la muestra y sumándole y restándole 2 veces el error estándar. Hay algún caso excepcional que no es, que es un cálculo, digamos, no lineal, ya lo veremos en su momento. Pero en todo caso, en este caso yo me he fijado en el menos 0,2, que es la correlación, y he dicho es equilibrada, pero no, cuidado, no es significativa. ¿Veis? No es significativa, no está marcada en negrita. Por lo tanto, el intervalo de confianza debería contener al 0, lo que he dicho antes. Debería contener al 0 y no lo contiene. Este intervalo de confianza me estaría diciendo que esta correlación es estadísticamente significativa, cosa que es incoherente con la marca de negrita, que no aparece aquí. Por tanto, aquí me está indicando que el p-valor es mayor de 0,05. P-valor mayor de 0,05, mayor de 0,05, no significativo. Por lo tanto, esta correlación no significativa es contradictorio con este intervalo que no contiene al 0. Este intervalo sería significativo, este me está indicando que no es significativo. Por lo tanto, esto es contradictorio, no puede ser. Pregunta 17. ¿Es posible que un intervalo de confianza de la correlación entre DR y NE, DR, busquemos DR, hay que saber buscar, DR, a ver, ¿dónde está DR? Aquí, DR y NE. N es la cuarta. DR menos 0,16. ¿Es posible que este intervalo sea menos 0,62 menos 0,24? No puede ser. ¿Por qué? Porque el intervalo, en primer lugar, porque no es significativo, DR y NE no es significativo, y aquí no contiene al 0, por lo tanto esto me está indicando que es significativo. Y por otro lado, porque obviamente el valor tiene que estar dentro del intervalo, ¿vale? Dentro del intervalo. Por lo tanto, no puede ser ni mucho menos un intervalo de confianza de esta correlación, tanto porque no contiene al 0 y sería significativo, y este menos 0,16 me está marcando, como no está en negrita, que no es significativo, no es estadísticamente significativo, y porque el 0,16 no está dentro del intervalo, está fuera del intervalo, no puede ser. El intervalo se construye siempre a partir del valor que yo he calculado. Estas son las correlaciones muestrales, y el intervalo es, a partir de esta información muestral, construir un intervalo con 2 errores estándar a derecha y a izquierda. El error estándar es una medida de la dispersión del estadístico concreto, del cálculo muestral, que va a depender mucho del tamaño de muestra que yo tenga, de otras cosas, pero especialmente del tamaño de muestra. Pregunta 18. En la tabla 14 es posible un intervalo de confianza del 95 de la correlación AO-HF. AO. ¿Dónde está? AO. Y HF es la 6. AO menos 0,30. A ver, vamos a ver. Fijaros. Menos 0,30 no es significativo.
y menos 0,30 está dentro del intervalo, vamos bien. Y en concreto, menos 0,30 a menos 0,70 hay 0,4 de diferencia, de distancia. Y de menos 0,3 a 0,10 hay 0,4 de distancia. Por lo tanto, está es perfectamente factible. Una, porque contiene al 0, y después porque contiene al valor de 0,30 y además está justo en medio. En medio. Ya veréis que hay una pregunta luego, importante, que no siempre en una correlación estará en medio el valor de la correlación. Es una excepción, pero lo veremos. Si los dos valores no están en los extremos, ninguno de los dos valores está en los extremos, tiene que necesariamente el valor de la correlación estar en medio, porque se construye con más o menos 2 errores estándar. Por tanto, aquí sí que es posible, es perfectamente posible, factible perfectamente, porque el menos 0,30 no es significativo, el 0 está dentro del intervalo, ¿veis? Pasa por el 0, tengo tanto zona positiva como zona negativa, factible, o sea, todo está abierto. La relación no puedo decir que es fiable, aunque me ha dado menos 0,30 muestralmente. ¿De acuerdo? Pregunta 19. ¿Es posible que CC y NE, CC y NE, que es la CC, y NE, que es la 4, es 0,69, significativa? CC, NE, significativa. ¿Es posible que el intervalo de confianza vaya de menos 0,12 a 1? Bien, en este caso, claramente no, porque me está diciendo que es significativa. Y si es significativa, no puede contener al 0. ¿Veis que contiene al 0? Me está diciendo que es posible el 0 poblacionalmente. Y aquí me está diciendo que no es posible, que es muy poco probable. ¿De acuerdo? No está en medio tampoco, pero aquí no habría el problema porque en el caso de que este 0,69 no fuera significativo, que lo es porque me está diciendo con negrita que el p-valor es inferior a 0,05, podría ser que el cálculo me hubiera dado por encima de 1, al sumar y restar, puede darse, y que entonces no se pone 1,2 porque no es posible, o lo que sea, ¿no? Lo veremos, creo, en otro ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, la respuesta correcta es no es posible. No es posible porque el intervalo me está diciendo que no es significativo y en cambio la correlación es 0,69 en negrita, que es estadísticamente significativa. Pregunta 18. La pregunta, esta de aquí, perdón, esta, hemos visto esta, ahora la 19, perdón, la 19. La 19 es, no, la que acabo de hacer, ¿no? La que acabo de hacer es la 19, CC con N, no, la 20. Dice, ¿es posible que entre CC y salinidad, CC y salinidad menos 0,90, la correlación sea entre menos 0,95, la intervalo sea de menos 0,95 a menos 0,85? Fijaros que CC y salinidad es menos 0,90. Menos 0,90 es significativo. Está justo en medio también, ¿verdad? Por lo tanto, es perfectamente factible. Está en medio. Hemos sumado y restado, ¿de acuerdo? 0,05. Por tanto, el error estándar sería 0,025. La pregunta también podría haber sido esta. ¿Cuál es el error estándar aquí? 0,025, porque 0,025 multiplicado por 2 me daría 0,05. Esta es una pregunta también factible, aquí una variante, ¿veis?
Por lo tanto, es posible perfectamente. Y la 21, vamos, la última, la 21. La 21 me dice entre CC y salinidad, aquí me he dejado un paréntesis, luego lo cambiaré. La salinidad entre CC y salinidad podría ser esta. Podría ser esta. Hemos dicho que es menos 0,90. A ver, sí que podría ser. Esto es importante. La explicación. Menos 0,90. No contiene el intervalo, falta la paréntesis aquí, no contiene al cero. Vamos bien. Es factible. ¿Está en medio? No. Pero podría ser perfectamente que la correlación fuera menos 0, es menos 0,90, es menos 0,90, ya lo hemos visto, que el error estándar fuera 0,1, que multiplicara por 2, 0,1 multiplicado por 2 me daría 0,2. Si a menos 0,9 le sumo 0,2, estoy aquí. Pero si a menos 0,9 le resto 0,2, tendría menos 1,1. Nunca pondríamos aquí menos 1,1, aunque el cálculo me diera esto. Y un ordenador nunca te dará menos 1,1, te dará menos 1. Por lo tanto, es perfectamente factible. Es factible que ocurra esto. Por lo tanto, cuidado con esto. Esta es posible. Y es posible por esta razón. Una, porque no tiene al cero, por lo tanto es coherente con la negrilla de aquí. El 0,90 está entre los dos valores del intervalo, está dentro del intervalo. La tercera condición, que sería que digamos, el valor del cálculo, el menos 0,9, estuviera en medio, pero la excepción es cuando en el intervalo aparece el menos 1 o aparece ya era el 1, que podría ser que no hubiera dado a la izquierda hubiera dado un valor, como en este caso menos 1,1, y obviamente ya no lo contemplamos. O sea, es posible que haya un intervalo no simétrico respecto al valor que tengas de correlación si uno de los valores del intervalo está en el extremo. ¿De acuerdo? Muy bien. Incluso podría darse, con un tamaño de muestra muy pequeño. Yo creo que no lo he visto nunca, pero que salieran los dos extremos, pero esto, en fin, es impensable. Yo no lo he visto nunca. Muy bien, pues estas son las preguntas en torno a esta tabla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dejamos aquí y en el próximo vídeo haremos la tabla 22, que como podéis ver es otra tabla de correlaciones como la contemplada antes, que también nos da solo un lado, y aquí no nos deja el vacío que nos dejaba aquí, ¿veis? Porque ya no pone aquí directamente el 1, la LT ya no la pone aquí, sí que no, que pone aquí la JD, que es la primera, y la segunda, aquí ya no pone JD, entonces ya pone la segunda aquí directamente y se evita el que haya una diagonal principal vacía, que sería la que ocuparían los otros. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí. Gracias.